Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de circuitos eléctricos, en esta ocasión voy a proceder a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine la potencia que disipa este resistor de 60 ohm. Bien, si nosotros observamos esta red circuital vemos que la misma consta de estos 6 resistores y de esta fuente de tensión que suministra, valga la redundancia, una tensión de 300 voltios. Es decir, que fíjense, estos 300 voltios son la tensión que está aplicada entre este nodo de acá y este nodo de acá. Fíjense que a este nodo de acá yo lo puedo llamar nodo A y a este nodo de acá yo lo puedo llamar el nodo B. Pero a su vez, si observamos, ¿qué más podemos ver de esta red? Que la misma dispone de dos ramas. Una rama que está compuesta por estos 3 resistores, este de 12 ohm, este de 60 ohm y este de 10 ohm, y otra rama que consta de este resistor de 1 ohm, de este de 6 ohm y de este otro resistor de 12 ohm. Es decir, por ejemplo, esta primera rama que yo mencioné al principio constaría de ¿quién? Del paralelo de estos dos resistores de 60 ohm y 12 ohm, que a su vez ese paralelo estaría en serie con este resistor de 10 ohm. Y la otra rama consta de ¿quién? Del paralelo de este resistor de 6 ohm con este de 12 ohm, que a su vez ese paralelo está en serie con este resistor de 1 ohm. Bien, pero ambas ramas están en paralelo, tanto la rama de abajo como la rama de arriba. Y a su vez esas ramas están en paralelo con esta fuente de 300 voltios, que ¿qué es lo que hace esta fuente? Suministra una diferencia de potencial de 300 voltios entre el nodo A y el nodo B. Es decir, que la tensión que hay entre A y B son 300 voltios. Bien, entonces, ¿cómo queda resumido todo lo que yo dije hace un momento? Fíjense, esta primera rama yo la puedo dibujar como un resistor, que va a ser el resistor equivalente de estos 3, que yo lo voy a llamar simplemente rama 1. Rama 1. Bien. A su vez, la resistencia equivalente de estos 3 es la resistencia de la rama 2. Esa es la rama 2. Y de ahí tenemos esta fuente de tensión de 300 voltios. Bien. Acá tenemos los 300 voltios. Y este sería el nodo A y este sería el nodo B. Bien, fíjense entonces que tanto esta fuente de 300 voltios como las dos ramas, todos están en paralelo. Quiere decir que la tensión aplicada a la rama 2 es de 300 voltios y la tensión aplicada a la rama 1 también es de 300 voltios. Bien, perfecto. A mí, ¿qué es lo que me están pidiendo? Que determine la potencia que disipa este resistor de 60 ohm, que es el resistor que pertenece a la rama 2. Entonces nos vamos a concentrar en esa rama en cuestión. Bien, observen ustedes una cosa. Ese resistor de 60 ohm está en paralelo con este resistor de 12 ohm. Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer? El paralelo de ambos resistores. ¿Y cómo se hace el paralelo de ambos resistores? Bien, a esa resistencia paralela la podemos llamar RP, de resistencia paralela. Bien, RP. ¿Quién es RP? ¿Cómo se calcula el paralelo de dos resistores? Simplemente se realiza el producto sobre la suma. Bien, es decir, 12 ohm por 60 ohm, o sea, 12 por 60, dividido la suma de ¿quién? De 12 con 60. Es decir, 12 por 60 dividido 12 más 60. Bien, si nosotros realizamos ese cálculo, nos estaría dando 12 por 60 dividido 12 más 60, nos da un total de 10 ohm. Bien, 10 ohm. 10 ohm. Quiere decir que 10 ohm, estos 10 ohm son el resultado de realizar el paralelo de la resistencia de estos dos resistores. Bien, perfecto. A eso yo lo voy a dibujar acá. Esta es RP, que su valor es de 10 ohm. Pero esa resistencia paralela va a estar en serie con estos 10 ohm de acá.
Acá tenemos 10 ohm. Bien. Y ahora, fíjense, todo esto de acá es la rama 2. Pero esto de acá sería mi nodo A. Y este de acá sería mi nodo B. Bien. ¿Y qué hay entre A y B? Ya sabemos que está esta rama de arriba, que es la rama 1, pero ¿qué más hay? La fuente de tensión, la de 300 voltios. Entonces, esa la dibujamos acá. Acá tengo mis 300 voltios. ¿Eso qué significa? Que estos 300 voltios están cayendo en esta serie de acá. ¿La serie de quién? De RP con estos 10 ohm de acá. Fíjense que RP también dio 10 ohm. Bien. Ahora, ¿quién es RP? Ya dijimos que es el resultado del paralelo de estos dos resistores. ¿Y dónde estaría RP? Por ejemplo, acá. Y bueno, si dijimos que es el paralelo de estos dos resistores, fíjense, a este nodo de acá yo lo puedo llamar nodo C. Es decir, que entre A y C yo tengo tanto el resistor de 60 ohm como el de 12 ohm. Entonces, ¿dónde estaría el nodo C? Acá. Y justo estaría acá. Acá está el nodo C. Es decir, que entre A y C yo tengo los 60 ohm, tengo los 12 ohm, pero también que tengo esta RP, que es el equivalente a estos dos. Es decir, que RP, que es un resistor de 10 ohm, está ubicado entre los nodos A y C. ¿Bien? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque fíjense, si a mí me piden que determine la potencia que está disipando este resistor de 60 ohm, yo tranquilamente, si conociera el valor de la tensión que hay en este resistor de 60 ohm, si yo conozco el valor de la tensión en este resistor, es decir, la caída de tensión en este resistor de 60 ohm, y conozco el valor de su resistencia, que son 60 ohm, haciendo la fórmula tensión cuadrado sobre resistencia, yo podría calcular la potencia que disipa este resistor y terminaría con el ejercicio. Bien, o sea, lo terminaría resolviendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculo yo la caída de tensión en este resistor de 60 ohm? Fíjense, este resistor está ubicado entre los nodos A y C, al igual que este de 12. Bien, pero ¿quién más está ubicado entre A y C? La RP. Es decir, que la caída de tensión en el resistor RP es la misma caída de tensión que hay en el resistor de 60 ohm y es la misma caída de tensión que hay en este resistor de 12 ohm. Entonces, si yo quiero calcular la caída de tensión en el resistor de 60 ohm, tengo que calcular la caída de tensión en RP. ¿Y cómo puedo calcular la caída de tensión en RP? Fácil, empleando un método que es súper conocido por nosotros, que es el método de los divisores de tensión. Fíjense ustedes que yo tengo estos dos resistores que están en serie, este RP de 10 ohm con este otro resistor de 10 ohm están en serie y están conectados a una fuente de 300 voltios. Quiere decir que estos 300 voltios se están dividiendo ¿en qué? En este resistor RP y en este otro de acá. Es decir, que los 300 voltios están cayendo una parte acá y otra parte acá. Bien, entonces, ¿cómo calculo yo la caída de tensión en RP? Simple, la caída de tensión en RP va a ser igual a ¿quién? ¿Qué tenemos nosotros? 300 voltios. 300 voltios. Hay que multiplicarlo por la resistencia a la cual le queremos calcular la tensión, que es RP. RP. Y dividimos por la suma de la resistencia de ambos resistores, RP más los 10 ohm. Pero esto es muy fácil, ¿por qué? Porque ambos resistores son iguales. Fíjense, este es de 10 ohm y este de 10 ohm. Quiere decir que estos 300 voltios se van a repartir de forma igual tanto en este resistor RP como en este otro. Quiere decir que de estos 300 voltios la mitad va a caer acá y la otra mitad acá. Bien, ¿y cuál es la mitad de 300? 150. 150 voltios. Bien, si acá caen 150 voltios y acá caen 150 voltios porque son iguales las resistencias de los resistores, si yo sumo 150 más 150 me tiene que dar los 300 voltios de la fuente. Bien, entonces ya tenemos la caída de tensión en RP, es decir, la V en RP, que va a ser la misma caída de tensión que hay ¿en quién? En el resistor de 60 ohm. Sabemos que son 150 voltios. Bien,
Porque esa caída de tensión en RP es la que yo estoy midiendo entre A y C. Y entre A y C justamente tengo este resistor. Y bueno, obviamente este también, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿cómo calculo yo la potencia disipada por este resistor de 60 ohm? Fácil, lo dije hace un momento. La potencia en el resistor de 60 ohm, ¿qué va a ser? La tensión en el resistor al cuadrado dividido el valor de la resistencia, que son 60. Bien, perfecto. Entonces, la potencia en el resistor de 60 ohm, que es 150 al cuadrado, 150 voltios al cuadrado dividido los 60 ohm. ¿Y eso qué me estaría dando? Y bueno, si usamos la calculadora, 150 al cuadrado, todo eso dividido 60, nos da un total de 375 vatios. 375 vatios. Bien. Es decir, que la potencia que está disipando este resistor de 60 ohm es igual a 375 vatios. Y fíjense ustedes, qué curioso esto, que para resolver este ejemplo no usé ninguno de los resistores de lo que es la rama 1, de la primera rama, de la rama superior, digamos. ¿Por qué? Simple. Porque por más que yo cambie el valor de algunos de estos resistores, ¿qué pasa? Eso no afecta a la caída de tensión de ninguno de estos. Ni de este de 60 ohm, ni de este de 12 ohm, ni de este de 10 ohm. ¿Por qué? Porque fíjense que la rama, esta de acá, y la rama inferior, esta de acá, están en paralelo. ¿Y qué dije yo hace un momento, al comienzo de todo? Que en ambas ramas están cayendo, ¿qué cosa? Los 300 voltios, porque están en paralelo. Entonces, si yo cambio cualquiera de la resistencia de estos tres resistores, cambiaría la resistencia de la rama 1, pero en la rama 2 siguen cayendo, ¿qué cosa? 300 voltios. Bien, porque esta rama está en paralelo con la fuente. Bien, esta rama 2 está en paralelo con la fuente de 300 voltios. Bien, entonces, no es necesario utilizar, o no sirve, porque no depende de ninguna de las resistencias de estos resistores para calcular qué cosa, la potencia que está disipando este resistor de acá. Bien, es decir que la potencia en este resistor no depende del valor de ninguno de estos tres de arriba. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es, mediante el software Multisim, voy a hacer una simulación de este mismo circuito para corroborar el resultado que yo acabo de calcular y me remito a eso en un momento. Bueno, gente, nos encontramos en el software Multisim donde tenemos armada la red en cuestión. Obsérvese la presencia de la fuente de alimentación de 300 voltios. Acá están los resistores de la rama superior, el de 1 ohm, el de 6 ohm y el de 12 ohm. Y acá están los tres resistores de la rama inferior, el de 12 ohm, el de 60 ohm, al cual le queremos calcular la potencia, en este caso medir su potencia, y este otro resistor de 10 ohm acá. Observen que acá tenemos un instrumento que se llama batímetro, que es un instrumento de medición que sirve para determinar justamente, para medir lo que es la potencia media, es decir, la potencia que se está disipando en un determinado dispositivo, que en este caso es el resistor R1 de 60 ohm. Si hacemos doble clic, acá tenemos la ventanita en donde me tiene que mostrar el valor de potencia. Y aparte observen ustedes que el batímetro, ¿cómo es que se conecta? Tiene lo que es la bobina de tensión y la bobina de corriente. La bobina de tensión tiene que ir en paralelo con el elemento al cual yo le quiero determinar la potencia. Y la bobina de corriente se conectaría en serie con ese mismo elemento. Es decir, fíjense que la bobina de corriente está conectada en serie con lo que es el resistor R1. Pero la bobina de tensión está conectada en paralelo con este R1 de 60 ohm. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es simular la red para corroborar el resultado que obtuve hace un momento. Bien, me remito a ello. Le damos simular. Y observamos que efectivamente la potencia que se está desarrollando o disipando en este resistor R1 de 60 ohm son 375 vatios. Bien, y de esta forma queda corroborado el ejemplo que yo resolví hace un momento. Bien, bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice, que lo hayan comprendido y que les sirva de algo. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema. Y hasta luego.